La segunda clase de principios, que es donde vamos a revisar los grupos de antibióticos más frecuentes. Esta clase vamos a dedicarla sobre todo a hablar de conceptos de PK y PD, farmacocinética, farmacodinámica y principios muy básicos de lectura de antibiograma. Muy básicos. En la segunda clase de principios, la próxima semana, vamos a hablar de los principales grupos de antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, propionilonas, isopicina. Muy bien, entonces vamos a tratar el día de hoy lo que es farmacocinética, PK, farmacodinámica, PD, los gérmenes más importantes para revisar el tema de resistencia. Cuando ustedes quieran revisar el tema de resistencia, doctor, quiero revisar lectura de antibiograma. El tema no es así, lectura de antibiograma, tienes que revisar germen por germen. Ahora, ¿qué germen coger? Los gérmenes más importantes. ¿Quién define los gérmenes más importantes? La OMS. La OMS anualmente saca los gérmenes más importantes en cuanto a resistencia. Dentro de esos está lo que es Staphylococcus aureus, ¿no? MARS llamado, y las enterobacterias, los enterobacteriales resistentes, como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, etc. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de lo que el organismo le hace al fármaco, el conjunto de procesos que el organismo le hace al fármaco. ¿Por qué es importante conocer los conceptos de PK? PK es farmacocinética. Porque al conocer los conceptos va a ayudarnos a administrarlo mejor. Y al administrarlo mejor vamos a aumentar la eficacia del fármaco y vamos a disminuir su toxicidad. Administrarlo mejor significa a intervalos y dosis adecuadas en el paciente adecuado. Si es obeso, si pesa menos, si es hiperureminémico, si es renal, si tiene falla hepática. Según esos factores hay que ajustar la dosificación o el intervalo del fármaco, ¿no? ¿Qué incluye lo que es farmacocinética del medicamento? Incluye el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. En algunos antibióticos, vamos a ver, es importante que se alcance el estado estable. El estado estable significa que la concentración sea pareja, sea uniforme. Uniforme por encima de la concentración inhibitoria mínima. Y nosotros alcanzamos ese estado estable cuando la absorción y distribución se equipara, es igual al metabolismo y la excreción. Es decir, no hay ni picos para arriba ni para abajo del fármaco, no se mantiene en esa línea. Cuando hablamos de lo que es absorción, el concepto clave acá que tienen que recordar, volver a recordar es lo que es biodisponibilidad, que es el porcentaje del medicamento, del antibiótico que llega a la circulación de forma inalterada y ejerce absorción. El porcentaje del fármaco administrado por vía oral, por vía intramuscular, que va al torrente sanguíneo, y llega al sitio finalmente y ya se ejecuta. ¿Por qué es importante saber la biodisponibilidad? Claro, sobre todo eso en los fármacos vía oral, que van a ser administrados para manejar infecciones sistémicas. Debemos asegurarnos que tengan una biodisponibilidad oral aceptable. Por ejemplo, un medicamento que tuviera una biodisponibilidad de 40% o 20% no nos va a servir. Yo quiero que tenga de 70-90% para arriba. Por ejemplo, ¿qué medicamentos? Acá tenemos amoxicilina, tiene una excelente biodisponibilidad, 90%, cefalexina, fluoroquinolona hasta 99%. Pero, por ejemplo, cuando me preguntan, doctor, ¿por qué prefiero acitromicina, previtromicina a eritromicina? Justamente por la biodisponibilidad, ¿no? Eritromicina, mira, tiene una biodisponibilidad de 18%. O sea, lo que yo doy vía oral, solamente 18, 20, por ahí por ciento, va a ir al torrente sanguíneo. Hay medicamentos, por ejemplo, que no sirven administrarlos vía oral, por ejemplo, aminoglucósidos o carbapenemas. En otros, la administración oral puede ser equivalente a la parenteral. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, darle ofloxacino o cipro endovenoso es casi lo mismo que darlo vía oral. Claro, el problema es que hay factores más allá de esto. Por ejemplo, un paciente chocado, hipoperfundido. Esa hipoperfusión también es a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y va obviamente a alterar la absorción del fármaco. Pero en condiciones normales, la biodisponibilidad es equiparable con la administración por vía endovenosa. Entonces, si yo voy a hacer el switch, el cambio de un antibiótico que daba por vía endovenosa o vía oral, debería fijarme en el concepto de biodisponibilidad. ¿Qué tanto el porcentaje de fármaco oral intramuscular va a llegar al torrente sanguíneo? El otro concepto, el otro paso en la farmacocinética, lo que el organismo le hace fármaco, es la distribución.
Y acá tenemos el concepto, en el otro caso estaba lo que es biodisponibilidad, acá tenemos el concepto de volumen de distribución, que me indica qué tanto el medicamento va a ir al sitio de acción en relación al plasma, a los tejidos, mejor dicho, en relación al plasma. Es decir, un alto volumen de distribución me dice que el fármaco penetra bien a nivel tisular y celular. Un bajo volumen de distribución me dice que el fármaco no penetra bien a nivel tisular y celular. Pero si no penetra bien, ¿dónde se queda? En el torrente sanguíneo. Los fármacos con bajo volumen de distribución, que no se distribuyen en los tejidos, se quedan en el torrente sanguíneo. Los que tienen alto volumen de distribución se van a los tejidos y a las células. Y tengo que saber eso antes de seguir avanzando. Por ejemplo, en una septicemia, bacteremia, donde el microorganismo no está en los tejidos, sino en el torrente sanguíneo, ¿qué antibiótico me recomendaría? ¿Uno con alto volumen de distribución o con bajo volumen de distribución? Bajo volumen, porque se cae en el torrente sanguíneo. Ahí viene la importancia de ese concepto. Entonces, a mayor volumen de distribución, sí, pues efectivamente, mayor volumen de distribución en los tejidos, ¿no? El hueso, a nivel celular, tisular, piel, pulmón, etc. Ahora, no es que todos los medicamentos se distribuyan uniformemente en todos los tejidos, ¿no? Hay medicamentos que van específicamente a ciertos órganos con mayor afinidad, ¿no? Incluso hay un lugar donde es bien difícil que los medicamentos pasen, ¿no? Que es el tejido cerebral. Muy pocos medicamentos pasan correctamente lo que es la barrera hematoencefálica, ¿no? La pueden pasar si es que la membrana está pues inflamada con el meningitis. ¿En qué casos no conviene un elevado volumen de distribución? En bacteriemias. En bacteriemias yo quiero un bajo volumen de distribución. Yo quiero un medicamento que sea en el torrente sanguíneo, que me trate la bacteriemia y la septicemia. ¿Qué factores intervienen en ese volumen de distribución que me pueden hacer cambiar la dosis, la composición corporal? Pacientes obesos, por ejemplo, o con bajo peso, yo tengo que cambiar la dosificación. También qué cosa puede alterar: el pH, la hipoperfusión, el grado de afinidad con las proteínas. El fármaco que deje de hacer su acción es el fármaco libre, el fármaco no unido a proteínas. De ahí que, por ejemplo, fármacos con mayor afinidad a proteínas tienen un bajo volumen de distribución. ¿Por qué? Porque si el medicamento, el antibiótico va a estar pegado a la albúmina, se va a distribuir un poco a nivel periférico de los tejidos. Entonces, ¿qué antibióticos tienen una alta afinidad con las proteínas? La gasolina, la estos son aspectos que debería tener en cuenta. Con esta lógica, entonces, en hipoalbuminemia, ¿debería aumentar la dosis o debería disminuir la dosis? Disminuir la dosis, supuestamente, ¿no? O sea, si los medicamentos el medicamento que hace efecto es la fracción libre, si tengo hipoaluminemia habría más fracción libre. En todo caso, yo estaría feliz, más bien debería disminuir la dosis. Esa es la teoría. Pero en la práctica, ¿cuál es el problema? Que al aumentar la fracción libre, también el organismo inmediatamente va a aumentar el metabolismo del fármaco, o sea, lo va a eliminar más rápido. Entonces, en hipoaluminemia, en algunos casos se aconseja más bien subir la dosis. Ahora, de lo que es volumen de distribución y en general distribución viene otro concepto, que es el de fármacos hidrofílicos y lipofílicos. Antibióticos hidrofílicos y antibióticos lipofílicos. Los antibióticos hidrofílicos son los que se distribuyen predominantemente a nivel extracelular, torrente sanguíneo. Los antibióticos lipofílicos son los que tienen afinidad con las membranas celulares, más bien a los tejidos y también al intracelular. Entonces, los antibióticos hidrofílicos, como van al torrente sanguíneo, tendrán un bajo volumen de distribución. Los antibióticos lipofílicos, como penetran bien en las membranas celulares y los tejidos, tendrán un alto volumen de distribución. Y aquí está el cuadrito: antibióticos hidrofílicos, como les dije, ideal para manejar bacterias. ¿Qué tenemos acá? Penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, monobactámicos, aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, por ejemplo, son un buen ejemplo,
estos antibióticos tienen poca penetración celular en los tejidos, pero sí tienen buena llegada a lo que es el torrente sanguíneo, porque son hidrofílicos. En cambio, los antibióticos lipofílicos son los que van bien a los tejidos, a otras zonas. Acá tenemos fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, linezolid, por ejemplo. Tienen un alto volumen de distribución y son útiles para patógenos intracelulares. Patógenos intracelulares como, por ejemplo, Mycobacterium tuberculoso, Brucella, son intracelulares. En los esquemas, por ejemplo, de TB está lo que es rifampicina, en los esquemas de Brucella está doxiciclina, que es una tetraciclina. Como los antibióticos lipofílicos van bien a los tejidos, pues son ideales para manejar neumonías, infecciones intracelulares. Esta es la importancia del concepto de distribución, ¿no? También es lo que es el volumen de distribución. Luego tenemos lo que es el metabolismo. El metabolismo principalmente se da a nivel del hígado por inactivación o activación enzimática, eso ya se conocen. Hay varios factores que van a intervenir en el metabolismo del antibiótico a nivel hepático. Y del metabolismo, así como los anteriores pasos, hay conceptos clave, volumen de distribución, ¿no? Acá el concepto clave va a ser el de que es el tiempo de vida media. El concepto clave de tiempo de vida media, ¿qué es lo que me dice? El tiempo necesario para eliminar el 50% de la concentración plasmática. Entonces, por lógica, un fármaco que tiene un alto volumen de distribución, que se difunde bien a nivel celular a los tejidos, va a durar más tiempo, va a tener un mayor tiempo de vida media, por lógica, como se enlaza con los conceptos. Un volumen de distribución alto, que llega bien a las células de los tejidos, me asegura unas concentraciones, mayor cantidad de tiempo de la que yo puedo pedir a veces, ¿no? O sea, un mayor volumen de distribución se asocia con un mayor tiempo de vida media. Ahora, el tiempo de vida media, a su vez, que tiene que ver con el metabolismo del fármaco, cuánto se demora en bajar 50%, me lleva a otro concepto. Y el otro concepto, ¿cuál es? El steady state, que es el estado estable, el estado de estabilidad. Hasta acá, si yo administro un fármaco es esto, hace un pico de concentración y se elimina. Lo que yo debería fomentar es una concentración estable. Inicialmente puede haber un pico, pero luego que la concentración se estabilice del fármaco. Se estabilice teniendo como reparo, como punto, la concentración inhibitoria mínima. La concentración inhibitoria mínima, ¿se acuerdan qué es? Es la mínima concentración del antibiótico requerida para inhibir el crecimiento bacteriano en 24 horas. Yo debería lograr que el fármaco no me baje de eso, sino que se mantenga por encima. Y yo tengo que mantenerlo por encima. Voy a lograr eso cuando la absorción y distribución se equiparan con el metabolismo y la excreción. O sea, ni se absorbe mucho ni se elimina mucho, sino que la concentración se mantiene estable para que nada. Y ahí tiene que ver lo que es el tiempo de vida media. ¿Por qué? Porque para alcanzar esa estabilidad dicen que se requiere por lo menos 4 a 5 tiempos de vida media. O sea, esa estabilidad de niveles plasmáticos la alcanzamos más o menos en 48 a 72 horas. ¿Por qué creen que a los cuántos días de iniciar la antibiótico-terapia uno tiene que reevaluar al paciente? A los 2-3 días. ¿Por qué a los 12 días? Justamente a los 2-3 días, 3 días, es que alcanzo ese estado de estabilidad, ese estado estable, steady state. Acá lo tengo, ¿no? Steady state es estable estacionario. Cantidad de fármaco que entra al organismo es igual a la que sale. Lo que yo quiero es que se encuentren las concentraciones por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces puede suceder esto, ¿no? Puede que yo no dé ninguna dosis de carga, ¿no? Dosis usuales, y me demore pues 3 días en alcanzar esa concentración. Pero como yo sé mis conceptos de PKPD, yo doy dosis más altas, dosis mayores del fármaco, de tal manera que rápidamente alcanzo ese estado estable, ese estado estacionario, por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ese concepto me sirve porque hay antibióticos que yo quiero dar dosis de carga, dosis mayores, iniciales. La primera dosis, por ejemplo, de vancomicina, va a ser mayor que la dosis que voy a dar posteriormente. ¿Para qué? Para alcanzar ese estado de estabilidad. Y este concepto de estado estable, steady state, esta concentración constante que tengo que alcanzar por encima de la concentración inhibitoria mínima, me lleva a otro concepto,
que es el concepto de antibióticos tiempo dependiente. Y es un concepto farmacodinámico. Hay antibióticos que yo tengo que mantener la mayor cantidad del tiempo por encima de la concentración inhibitora. ¿Cómo lo voy a lograr? Lo voy a lograr dando dosis de carga, dosis altas. Acá están, por ejemplo, los beta-lactámicos, glicopéptidos como la vancomicina y colistina. Si ustedes revisan, por ejemplo, vancomicina, colistina, en estados de septicemia, shock séptico, te dice dosis de carga. ¿Para qué? Para alcanzar esto. Porque si no hay dosis de carga, va a hacer efecto, ¿no? Pero probablemente al tercer día, por ahí, porque se va a demorar en alcanzar ese efecto. Luego tenemos el tema de la excreción, el último punto de la farmacocinética, donde, bueno, hay fármacos que se eliminan por vía renal y por vía no renal, por otras vías, por ejemplo, hepática, por supuesto. Entonces hay que hacer correcciones del fármaco según la depuración renal, eso ya lo conocen. Entonces, cuando hablamos de farmacocinética, hablamos de lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Lo ideal que la absorción y distribución estén en equilibrio, como el metabolismo y la excreción, para alcanzar justamente ese estado estable o estado estacionario. Sobre todo en ciertos antibióticos tiempo dependientes. Y ese ya es un concepto del fármaco inánime. Farmacoinamia PD es el efecto del antibiótico sobre el microorganismo. Farmacocinética es lo que el organismo le hace al medicamento. Farmacodinamia es lo que el antibiótico le va a hacer al microorganismo. Y acá, para revisar el concepto de farmacodinamia, debemos recordar lo que es la concentración inhibitora mínima, que es la menor concentración de un antibiótico para detener el crecimiento de la bacteria en 24 horas. Esa concentración inhibitora mínima la podemos hallar por métodos de dilución y concentración con los subitos, que seguramente lo han hecho en microbiología, o es más fácil con métodos automatizados, ¿no? Pones tu cultivo y ya te arroja la máquina pues en las zonas. Según el análisis de la concentración inhibitora mínima y la respuesta del microorganismo a los antibióticos, nosotros podemos decir si el microorganismo es susceptible, es intermedio o es resistente a determinado antibiótico, ¿no? El antibiograma que te arroja, SI, ¿no? O es resistente. Cuando parece resistente, no te dice tampoco que el antibiótico no va a servir. Estos conceptos son de probabilidad, de posibilidad. Por ejemplo, sensibilidad es sensible. Hay una alta posibilidad de éxito cuando es estándar. Si es intermedio, alta posibilidad cuando es ajustada. Y si es resistente, alta posibilidad de que no sea eficaz, ¿no? Y acá te explicas, por ejemplo, por qué algunos pacientes a veces que vienen en emergencia, le das antibiótico-terapia empírica y vas corriendo el urocultivo, vas viendo que están respondiendo bien. Sin embargo, el urocultivo te sale 3 días y te sale con una R grandota, que es resistente. Porque el que sea R tampoco te dice que va a fracasar definitivamente. Estos conceptos son de posibilidad. Claro, nadie en su sano juicio va a darle pues ante un antibiograma que indica que la bacteria es resistente y no le voy a dar ese antibiótico, ¿no? Pero cabe la posibilidad de que podría haber al inicio cierta respuesta. Ahora, ¿cómo yo evalúo individualmente de cada bacteria la susceptibilidad? Hay puntos de corte de concentración inhibitora mínima. Esa concentración inhibitora mínima no es estándar para todas las bacterias. Cada bacteria se individualiza sus niveles de concentración inhibitora mínima año a año. Año a año salen reportes, sale un reporte europeo y sale un reporte norteamericano, donde nos dan los nuevos puntos de corte de concentración inhibitora mínima para cada bacteria. Y hay bacterias que no están muy estudiadas, que no tienen puntos de corte, y se dan antibióticos empíricamente. Por ejemplo, para el Staphylococcus aureus, el último reporte me dice que es sensible si la concentración inhibitora mínima es menos de 2 microgramos por mililitro. Y para Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Para sensibilidad a lo que es ceftazidima, me dice que es sensible si la concentración inhibitora mínima es menor o igual a 8 microgramos. Y esos puntos de corte cambian año a año y cambian según lo que tú revises y cambian según cada bacteria. Entonces, si no tienes experiencia viendo pues antibiogramas, tú no puedes memorizarte ese tema, ¿no? O sea, tienes que tener cierta guía.
¿ya? Para que se den cuenta de eso. Dentro de lo que es farmacodinamia, lo que el antibiótico le hace al microorganismo, hay dos conceptos importantes, dos grupos importantes de antibióticos. Los antibióticos tiempo dependiente y concentración dependiente. Primero, vamos a ver lo que son los tiempos dependientes, que ya los hemos visto cuando hemos hablado del estado estable, ¿no es cierto? Son aquellos cuya eficacia depende del tiempo en que la concentración del antibiótico esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. O sea, yo quiero lograr que la mayor cantidad del tiempo el antibiótico se mantenga por encima de la concentración inhibitoria mínima. Acá tienen estar los beta-lactámicos, los macrólicos, glincosamidas, glicopéptidos, oxazolidinoides. ¿Cómo voy a lograr yo que se mantengan por encima de la concentración inhibitoria mínima? Ya vimos, una estrategia era dosis de cargas, dar intervalos cortos. En algunos casos, no sé si recuerdan en los carbapenémicos, meropenem, el infectólogo lo pone infundir en 3 horas, infusión prolongada. Porque yo no voy a darlo en golpe antibiótico, voy a infundirlo en 3 horas para que la mayor cantidad del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Ahora, estos conceptos tampoco crean que se generalizan para todos los antibióticos, no. Se basan en estudios individuales con cada antibiótico y se ve si este concepto farmacológico sirve. En líneas generales, en este grupo, lo que se recomienda, claro, hay que individualizar, es dar las dosis de carga, dosis máximas, intervalos cortos y en algunos casos, como los carbapenem, infusiones prolongadas, para hacer que la mayor cantidad de tiempo el antibiótico se mantenga por encima de la concentración inhibitoria. Pero si yo voy a manejar una infección urinaria resistente y voy a usar carbapenem, mi indicación debería ser con infusión prolongada. El otro concepto son los antibióticos concentración dependiente. Acá no me importa mantener la mayor cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. Lo que me importa es alcanzar un pico máximo. O sea, dar un antibiótico a tal dosis que alcance un pico máximo. Y este pico máximo es suficiente para que haga efecto. Suficiente para que haga efecto. La eficacia del antibiótico depende de la máxima concentración alcanzada en relación a la concentración inhibitoria mínima. O sea, no me interesa que baje un poco luego, no me interesa que esté constante, no, el pico máximo que tenga. Aquí están los aminoglucósidos, propinolonas, metronidazol, vancomicina, entre otros. ¿Cuáles son las estrategias para alcanzar ese pico máximo? Por supuesto, dar dosis altas. Y en algunos casos se pueden dar intervalos prolongados. Por eso, si bien es cierto, si ciprofloxacino se deja cada 12 horas, yo no me estreso si lo dejas cada 24 horas, porque en algunos casos. Y además, porque estos antibióticos, concentración dependiente, también tienen lo que se llama el efecto postantibiótico. O sea, aparte de la eficacia de estos antibióticos concentración dependiente, es que luego de que la concentración baja, el antibiótico sigue siendo efecto, porque su mecanismo de acción de este grupo, de los aminoglucósidos, de las propinolonas, que es inhibir la síntesis de proteínas, perdura en el tiempo. Y como perdura en el tiempo, a pesar que la concentración del antibiótico ha disminuido, eso se llama efecto post-antibiótico, ¿no? Periodo en el que el crecimiento bacteriano sigue inhibido, aun cuando la concentración cae por debajo de la concentración inhibitoria mínima. O sea, bajó, pero igual sigue haciendo su efecto del medicamento. Y esa es la característica de este grupo, concentración dependiente, que tienen un buen efecto post-antibiótico, ¿no? Aminoglucósidos, propinolonas, metronidazol. Este efecto se ha visto tanto in vitro como in vivo. Entonces ya saben los conceptos básicos, han recordado los conceptos básicos de farmacocinética y farmacodinamia. No solamente los han recordado, sino saben porque son importantes. Con esos conceptos hay que individualizarlos luego por cada grupo de antibióticos, ¿no? Ahora vamos a pasar a los patógenos o a los gérmenes prioritarios, según la OMS. Tenemos los de prioridad crítica, prioridad alta, prioridad media. Prioridad crítica tenemos Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenem. Enterobacterias resistentes a cefalopoinas de tercera generación, aquí están las BLE. Enterobacterias resistentes a carbapenem. Y también esa tuberculosis, ¿no?, que hemos visto.
en la clase anterior. Protozoa talda tenemos salmonella, que acá no vemos ese problema mucho, shigella también, enterococo, pseudomonas resistente a carbapenem, estafilococo resistente a la meticilina, gonococo en algunos países, acá no, y prioridad media tenemos otro tipo de gérmenes. Ahora, cuando revisamos lo que es resistencia, ya saben, doctor, yo quiero aprender y revisar resistencia. Lo que tienes que hacer, si vas a revisar, es revisar la resistencia en base a cada germen. Porque cada germen tiene un patrón de resistencia diferente. ¿Y qué es lo que tú vas a revisar de cada germen? Vas a revisar cuál es el mecanismo de resistencia de cada germen. ¿Se acuerdan más o menos cuáles eran los mecanismos de resistencia en general? Mecanismos de resistencia bacteriana, de la bomba de flujo, ¿qué más? De las porinas, de también, ¿no? De la modificación de ese sitio diana, ¿no? En activación enzimática. Cada uno de estos gérmenes exhiben diferentes mecanismos de resistencia. Entonces, si yo voy a revisar mecanismos de resistencia, yo me enfoco en cada germen. Tengo que revisar cuál es su mecanismo de resistencia, tengo que revisar cómo adquiere esa resistencia, por plásmidos, inducible, no lo sé. Tengo que revisar también cómo detectar esa resistencia por ese cultivo. Claro, eso quizás les compete más a los patólogos clínicos, a los microbiólogos. Pero cuando yo pido un cultivo y el programa saben que hay métodos, ¿no? Por disco, por difusión, automatizado, etc. Entonces hay, digamos, un gol estándar para cada germen. Y lo que también tengo que saber es interpretar el antibiograma. O sea, no es tan sencillo, ¿no? A ver cuál es el medicamento más sencillo, susceptible y el más barato y ese le doy. No, se van a dar cuenta que no es así. Aquí están los mecanismos de resistencia bacteriana: inactivación enzimática, alteración de la diana, alteración de las porinas, bombas de flujo, protección de la diana, maridaje metabólico, entre otros. Si yo quiero en una bacteria identificar, en una bacteria resistente, identificar cuál es su mecanismo de resistencia, ¿qué tipo de pruebas debería pedir? Debería pedir pruebas genéticas, pruebas moleculares, que identifiquen específicamente algún gen de resistencia, por ejemplo, como hago con la Mycobacteria tuberculosa, ¿no? Pero esas pruebas moleculares o genéticas se usan con fines de investigación, o sea, en el mundo, no solo acá. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros suponer frente a qué mecanismo estamos? Bien. Hay varias formas en que nosotros podemos evaluar la resistencia antimicrobiana. Recordarán por patoclínica, por microbiología, algunos métodos convencionales como discos de difusión por sal de agar, microbiano, espectrometría, métodos automatizados. El gol estándar, lo mejor sería esto: métodos genotípicos. Y cuando yo evalúo todas esas pruebas que me pueden arrojar lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿qué información obtengo? Acá tengo que tener dos conceptos. Los métodos convencionales, la espectrometría y los métodos automatizados, me van a arrojar el fenotipo. El fenotipo, ¿qué significa? Cómo se comporta un microorganismo frente a un antibiótico. ¿Cuál es su patrón de susceptibilidad, en otras palabras? ¿Cuál es el patrón de susceptibilidad de un germen frente a un antibiótico? Es decir, en el antibiograma de la E. coli, ¿a qué antibiótico se exhibe resistencia? ¿A qué antibiótico se exhibe sensibilidad? Los métodos genotípicos van a ser mucho más específicos, ¿no? Y estos me van a dar las características genéticas y van a ser mucho más específicos en el mecanismo de resistencia. Pero ya les he dicho de que los métodos genotípicos se hacen netamente con fines de investigación, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero gracias al fenotipo, gracias a cómo responde un microorganismo a un antibiótico, nosotros podemos hacer la correlación y la inferencia, y según cómo se comportan los gérmenes a los antibióticos según el fenotipo, nosotros podemos inferir el patrón de resistencia, nosotros podemos inferir el mecanismo de resistencia.
Entonces, viendo el antibiograma yo puedo decir, este germen es productor de metaloclamasa en especie ascendida. Este germen es productor de esta enzima. Este germen ha hecho inactivación del sitio de acción. Idealmente sería con métodos genotípicos, pero yo lo infiero con el antibiograma. Vamos a ver a qué me refiero. No, bueno, es como nosotros evaluamos, eso ya lo conocen. Por ejemplo, tenemos lo que es el estafilococo resistente a meticilina. Es un germen que tienen que saberlo, ¿no? Llamado MRSA, MRSA. Estafilococo meticilino resistente. ¿Cómo se adquiere esta resistencia? Bueno, es una transmisión del gen MET-A por elementos genéticos móviles. ¿Qué me codifica este gen? Ya el germen adquiere este gen. Este gen lo que hace es me modifica la proteína ligadora de penicilina y la vuelve de baja afinidad. Esta es la proteína ligadora de penicilina normal. Y esta parte amarilla es donde se une el antibiótico. Lo que hace este gen me modifica ese lugar donde el antibiótico se une. En consecuencia, ya no se une. Ya no se une. Eso es lo que hace ese gen mecánico. Muy bien. Entonces, ¿cómo detectamos esa meticilino resistencia? Idealmente, con difusión con discos. Y el antibiótico que yo voy a usar para medir la resistencia, eso también es importante. Cuando yo identifico la resistencia de los gérmenes, hay antibióticos que me sirven específicamente para medir esa resistencia. El antibiótico que yo voy a usar es este, cefoxitina, más que oxacilina. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Bien. Entonces, en el antibiograma, el marcador de meticilino resistencia va a ser la cefoxitina. Fox es cefoxitina. Cuando yo en un antibiograma, o sea, primero yo identifico un coco gram positivo, ¿no? que es un estafilococo aureus. Si mi cultivo de estafilococo aureus en mi antibiograma me indica resistencia a cefoxitina, yo inmediatamente infiero que es resistente a todos los beta-lactámicos, a todos los beta-lactámicos. Beta-lactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemas, ¿no es cierto? Excepto a las cefalosporinas de quinta generación, cefalorina, excepto vitro. Por ejemplo, mira, tengo este antibiograma. Cefasolina sensible, amoxiclavulánico sensible, pipetazo sensible, cefotaxima sensible, imipenem sensible, oxacilina resistente, cefoxitina resistente. Estás en tu serón, te llega este cultivo. ¿Cuál es el más barato? Cefasolina, ya cefasolina. Pero acá el marcador es cefoxitina. Te dice cefoxitina resistente. Tu interpretación debería ser esto, que es resistente a todo. Inmediatamente yo infiero, yo digo que el mecanismo de resistencia, ¿cuál es? El mecanismo de resistencia es adquisición de una proteína ligadora de penicilina de baja afinidad, o sea, modificación del sitio de unión. El fenotipo entonces de la meticilina resistencia, ¿cuál va a ser? Resistencia cefoxitina en un cultivo con estafilococo aureus. Cultivo estafilococo aureus resistente a cefoxitina, yo infiero que hay modificación del sitio de unión. Y mi interpretación debería ser que el germen es resistente a todos los beta-lactámicos. A todos los beta-lactámicos excepto las cefalosporinas de quinta generación. Las cefalosporinas de quinta generación son cefalorina excepto vitro. Ya, así se lee un antibiograma de estafilococo aureus meticilino. Muy bien, ¿qué opciones tengo? Recuadrando, vancomicina. Vancomicina primera línea para bacteriemias, para endocarditis, para infecciones de hueso y articulaciones, y también infecciones del sistema nervioso central. También se puede usar en lo que es neumonía, infecciones cutáneas. Si no es vancomicina, ¿qué otra alternativa tendré, por ejemplo? ¿Recuerdan? Line, adapta, Linezolid, ceftalolina, que es una cefalosporina de quinta generación. Linezolid, por ejemplo, acá tiene mejor biodisponibilidad para manejo de neumonía, por ejemplo. O sea, llega mejor al pulmón que vancomicina. No, bueno, no tengo line banco, pues, ¿no? O sea, no hay mayor problema, pero aquí, por ejemplo, aplico el concepto de biodisponibilidad. Es mucho mejor la biodisponibilidad del line para pulmón que la, ¿no? Más bien,
La daptomicina, por ejemplo, no se recomienda en neumonías, porque se ha visto que el surfactante pulmonar me inactiva ese antibiótico. Pero sí puede ser dada para bacteriemias, endocarditis, celulitis o infecciones de hueso. Opciones vía oral, porque también se puede manejar el tafilo resistente vía oral. Tenemos, por ejemplo, acá cotrimoxazol, clindamicina, doxy y minocycline. O sea, esos antibióticos sirven para manejo de estafilococo resistente por vía oral. Y como alternativas de segunda, tercera línea, también tenemos otras, ¿no? Telabacina, dalabacina, etc. Antibióticos que no están acá disponibles, ¿no? Tienen que saber sobre todo los de primera línea. Los de primera línea, incluso hay diferencias entre ellos. Los que tienen el número 1 es porque es la de primera línea en ese caso, ¿no? Y también hay alternativas vía oral. Y son antibióticos de uso común, ¿no? O sea, en ninguna posta falta cotria ni plinda, ¿no? O sea, puedes manejar tranquilamente celulitis causada por estafilo resistente comunitario con clindamicina o cotrimoxazol. Entonces, ese es, digamos, el antibiograma más fácil de leer, pero ya tienen el concepto de que como con el fenotipo, el patrón de resistencia, yo puedo inferir, suponer y decir con seguridad cuál es el mecanismo de resistencia de Staphylococcus aureus en este caso, ¿no? Que es una modificación del sitio de unión. Tan solo con ver un estafilococo resistente a yo ya digo que es MRSA, e inmediatamente es resistente a todos los beta. También, esto solamente lo pongo como información, también hay casos, felizmente acá es recontra raro, resistente a vancomicina, ¿no? También, con otros patrones de ser resistente. Bueno, eso lo dejamos ahí, que son las preguntas. Luego tenemos lo que ustedes han visto hace cansancio seguramente, lo que es la beta-lactamasa de tetra BLE. Esta enzima la exhiben algunas enterobacterias. ¿Qué enterobacterias? E. coli, Klebsiella y Proteus. Entonces, si les sale un cultivo con estas bacterias, como uno cultivo, tienen que buscar, tienen que preguntarse si no corresponde un germen BLE. Otras bacterias que no son estas no expresan esa enzima BLE. Ahora, el término BLE o BLE no es solamente una enzima, es un grupo de enzimas también, bien grandes, ¿no? De la cual la más frecuente es la ZXL, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo se adquiere la resistencia? Y lo que me hace la enzima BLE, ¿qué es? Es una hidrólisis de penicilinas, pero sobre todo de cefalosporinas. O sea, se baja la acción de las cefalosporinas. La principal causa por la cual se producen estas cepas BLE es por el uso y abuso de las cefalosporinas. Porque a todo el mundo le ponen ceftriaxona en emergencia, ¿no? Parece que los pacientes en emergencia tuvieran deficiencia de ceftriaxona. Y a todos le ponen ceftriaxona, ¿no? ITU, todos tienen ITU, ¿no? Entonces, eso genera cepas BLE. ¿Ok? Entonces, hidroliza, elimina penicilinas, cefalosporinas, excepto cefoxitina. O sea, en el antibiograma ya te está diciendo que puede haber susceptibilidad a cefoxitina. Hidroliza penicilinas, cefalosporinas y monobactanes. Monobactan es el astronal, ¿no es cierto? O sea, te dice resistencia, penicilina, cefalosporinas, monobactan, sensibilidad a cefoxitina. Pero no, o sea, es sensible a los carbapenins e inhibidores de la beta-lactamasa. Las enzimas BLE, como les he dicho, son varias. La más común es la ZXL. Eso solamente como información. ¿Cómo leo yo el antibiograma de un germen BLE? O sea, ¿cuál es el marcador que me va a decir que es un germen BLE? En el estafilococo, ¿cuál era? La cefoxitina, ¿no es cierto? Ya, primero, mi antibiograma me tiene que llegar con un gran negativo. ¿Cuál es el gran negativo? Les he dicho, ¿no? O S. coli, o Klebsiella, o Proteus. Y lo que yo voy a buscar para que sea BLE es que sea resistente a cefalosporinas. ¿A qué cefalosporinas? Cefotaxima y ceftazidima. Cefotaxima, ceftazidima. Puede exhibir también sensibilidad, como hemos mencionado, a cefoxitina y cefamicinas, y sensibilidad a inhibidores de beta-lactamasa. ¿Se acuerdan cuáles son los inhibidores de beta-lactamasa? El ácido clavulánico, el tazobactam, por ejemplo, son los inhibidores de beta-lactamasa. Entonces voy a ver una bacteria gram negativa resistente a cefotaxima y ceftazidima. Yo encuentro esto
y tengo que inferir inmediatamente que es resistente a todas las cefalosporinas. A todas las cefalosporinas. Así incluso acá me salga sensible a cefoxitina. Yo no uso ese antibiótico. Yo infiero que este germen es resistente a todas las cefalosporinas. Es algo así, mira. Me viene un antibiograma resistente a ampicilina, piperacilina, pero cuando le pongo ácido clavulánico tazobactam me muestra sensibilidad, porque el germen BLE es sensible a los inhibidores de beta-lactamasa. Cefoxitina también me puede mostrar sensibilidad, pero el marcador en un gran negativo que les he mencionado es ceftazidima y cefotaxima. Si hay resistencia a cualquiera de esos dos antibióticos, yo tengo que inferir inmediatamente que es resistente a todas las cefalosporinas. Yo infiero esa resistencia. Yo veo esto y yo infiero también que el mecanismo de resistencia es inactivación enzimática. Inactivación enzimática por beta-lactamasa de espectro extendido. Incluso puedo ir más allá, ¿no? Y puedo decir que es una enzima CTXN, ¿no? O sea, según el fenotipo del antibiograma, yo voy a inferir cuál es el mecanismo de resistencia. Acá ustedes pueden ver que la sensibilidad suele ser a los carbapenems. Ahora, los gérmenes BLE también pueden exhibir sensibilidad a otros antibióticos, como por ejemplo aminoglucósidos y nitrofurantoína. También es factible que en el antibiograma el germen BLE me exhiba sensibilidad a aminoglucósidos y nitrofurantoína, lo cual no quiere decir que yo voy a usar aminoglucósidos. Incluso acuérdense que los aminoglucósidos no llegan bien, no tienen un buen volumen de distribución, ¿no? Los aminoglucósidos sobre todo me sirven para manejar bacteriemias, porque son antibióticos hidrofílicos. Sin embargo, la nitrofurantoína podría considerarla en algunos casos de infecciones leves no complicadas, o sea, bastante leves, como por ejemplo cistitis agudas no complicadas. Vamos a ver. ¿Qué opciones tengo para manejar gérmenes leves? Los carbapenem, carbapenem, meropenem, imipenem, silazarina. Tanto para bacteriemias, infección urinaria, infecciones intraabdominales, para neumonía, nervioso central u óseas. Pero en algunos casos, por ejemplo, como les mencioné, de una cistitis aguda no complicada, o sea, pacientes que son asintomáticos, sin fiebre, con un cultivo positivo, síntomas de cistitis, podría darse el caso que podría usar nitrofurantoína, pero no es lo usual. Lo normal que en pacientes hospitalizados use los carbapenems. Entonces ya saben cómo detectar un germen BLE en el antibiograma y saben también las opciones terapéuticas. Así como tenemos BLE en los gram negativos, también tienen que recordar la beta-lactamasa de tipo ANC. Tenemos beta-lactamasa de espectro extendido. También tenemos la de tipo ANC. ¿Y qué gérmenes exhiben la ANC? Acá hay una mnemotecnia, mira, un acrónimo. AMCES, Aeromonas, Acinetobacter, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Citrobacter, Enterobacter, Sarratia. AMCES. Gérmenes diferentes a los que exhiben BLE, ¿no es cierto? A los que exhiben BLE, empezando por ahí. Entonces, si te llega un urocultivo con Enterobacter, tú tienes que buscar que no sea AMC. Si te viene un urocultivo con Klebsiella, C. coli, pero tú tienes que buscar que no sea BLE. Bueno, ¿de qué forma se quiere la resistencia? Y este tipo de enzima, beta-lactamasa de tipo ANC, me hidroliza cefalosporinas de primera y segunda, incluyendo cefoxitina, FOX. Recuerden que el BLE mostraba sensibilidad a cefoxitina, pero acá se muestra resistencia a cefoxitina. Sin embargo, a pesar de que este tipo de germen con esta enzima me muestra resistencia a cefalosporinas de primera y segunda, va a mostrar sensibilidad a cefalosporinas de cuarta generación. ¿Cuál es la cefalosporina de cuarta generación? Cefepime. O sea, esta de acá, una diferencia con el BLE es que es sensible a cefepime. El BLE es resistente a cefepime. En cambio, el AC va a mostrar sensibilidad a cefepime y también, por supuesto, a los
carrapenemas. ¿De qué manera yo lo detecto en lo que es el antibiograma? ¿Cuál es el marcador? El marcador, primero yo tengo que identificar un gran negativo del grupo AMCES que les he mencionado. ¿Qué es lo que voy a buscar? Resistencia a cefoxitina y cefotaxima. Va a haber también resistencia a inhibidores de beta-lactamasa. El germen BLE, ¿cómo se comportaba con los inhibidores de beta-lactamasa? Era sensible, ¿no? El ANCE más bien es resistente. El BLE más bien era resistente a las cefalosporinas, a todas las cefalosporinas. En cambio el ANCE va a ser sensible a las cefalosporinas de cuarta, a cefepime. Y por supuesto que también sensible a lo que es el carrapenemas. Entonces mira acá, en este antibiograma, yo voy a buscar resistencia a cefoxitina, cefotaxina. Cefoxitina resistente, yo tengo que inferir que es resistente al resto de cefalosporinas, excepto cefalosporina de cuarta generación y excepto los carrapenemas. Pero antes de ver un antibiograma así, yo tengo que identificar el grupo de gérmenes AMC. Tengo que fijarme el grupo de gérmenes BLE. Y una vez que identifico el grupo de gérmenes BLE o AMC, recién voy con la interpretación. Ahora, ¿qué opciones terapéuticas tengo para un germen AMC? Bueno, por lógica, ¿no? Si es sensible a carrapenense y cefepime, podría usar lo que es carrapenense o cefepime. Cefepime suele ser acá de segunda línea. Otra alternativa que tengo, manejo ya de segunda línea, son los nuevos inhibidores de beta-lactamasa con beta-lactámicos, ¿no? Como ceftazimab, bimactam, meropenem, babomactam, entre otros. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí tengo fármacos también de tercera línea, pero los principales son. Entonces ya saben reconocer MARSA, saben reconocer BLE, saben reconocer AMC. El otro que quiero que reconozca son los productores de carrapenemasas. Y las carrapenemasas también son enzimas de tipo beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, ¿se acuerdan cuántas son? ¿O de cuántos grupos son? De 4 grupos. Beta-lactamasas del grupo A, del grupo B, del grupo C y del grupo D. Dentro de las beta-lactamasas están las carrapenemasas. Y las carrapenemasas van a corresponder a las beta-lactamasas del grupo A, del grupo B y del grupo T. Como su nombre lo indica, estas enzimas te barren a los carrapenemas. O sea, van a ser antibiogramas en los cuales va a haber resistencia a imipenem, carrapenem, y voy a tener que buscar otra alternativa. De estas tres, ¿cuáles son las más importantes? Las dos primeras. Las de clase A, que son las serin beta-lactamasas, que para la inactivación enzimática de las beta-lactamasas usan como el cofactor la serina. Por eso que le llaman serin beta-lactamasa. Para ejercer su efecto, usan la serina. Y las de grupo B, que son las metalo-beta-lactamasas, que para ejercer su efecto usan el zinc. O sea, la bacteria, para inactivar enzimáticamente el antibiótico, usa la serina o usa el zinc. Dependiendo qué es lo que use, se clasifican como serin o metalo-beta-lactamasas. Dentro del grupo de las serin beta-lactamasas de clase A está la Klebsiella pneumonia, productora de carrapenemasas. Por sus iniciales se le conoce como la KPC. Van a escuchar a veces que hay un brote en la unidad de neonatología del Hospital Rebagliati por una Klebsiella KPC. Ya saben qué significa, sea resistente a carrapenemasa. De las del grupo B, la más frecuente en nuestro medio es la NDN, la nueva DEN. Obviamente, los gérmenes que me producen esta enzima son gérmenes gram negativos. Principalmente, ¿cuáles? Enterobacterias como la Klebsiella y también lo que es la Pseudomonas. ¿Ustedes se acuerdan cómo se dividen las enterobacterias? Se dividen en fermentadoras y no fermentadoras, ¿no es cierto? Porque fermentan ¿qué? Fermentan glucosa, ¿no? Las que fermentan glucosa son las fermentadoras. Ahí están las enterobacterias, ¿no? Lo que es la E. coli, ¿no es cierto? Klebsiella. En cambio, los gram negativos, que son no fermentadores,
no fermentadores son las que no fermentan lo que es la lactosa. Ahí está la Pseudomonas aeruginosa y está lo que es el Acinetobacter baumannii, ¿ya? Entonces, las bacterias gram negativas se dividen en fermentadoras y no fermentadoras. Las fermentadoras van a ser las enterobacterias y las no fermentadoras es la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter baumannii. Estas van a ser resistentes a los carbapenems. Ya se están dando cuenta acá que una de las diferencias es que las serin beta-lactamasas van a exhibir resistencia a lo que es el asteronal y las metalo-beta-lactamasas van a ser sensibles a lo que es el asteronal. Miren qué tan frecuentes son en Latinoamérica, ¿no? Que estamos volando con esas carbapenemasas, ¿no? De vida. Ya. Estas son las enterobacterias y los no fermentadores que me van a expresar esa enzima, que tienen que tener en cuenta. O sea, yo encuentro una Klebsiella, una E. coli, una Acinetobacter, tengo que fijarme si no es BLE, ¿no es cierto? Si no es AMC o si no es productora de carbapenemasa. Cómo se transmite, y estas van a hidrolizar el anillo beta-lactámico de los carbapenémicos. O sea, me eliminan, me hidrolizan, metabolizan a estos antibióticos usando las del grupo A, la serina, y las del grupo B5, que son las metalo-beta-lactamasas. ¿Cómo voy a diferenciarlas yo en lo que es el antibiograma? A las KPCs, que son las serin beta-lactamasas, obviamente van a exhibir resistencia a los carbapenems. Y el antibiótico marcador de los carbapenems es el ertapenem. Ertapenem resistente. Y también aztreonal resistente. Si es ertapenem resistente y aztreonal resistente, yo digo que es una carbapenemasa de grupo A, serin beta-lactamasa. Pero si es carbapenem resistente, ertapenem resistente y aztreonal sensible, es una metalo-beta-lactamasa. Metalo-beta-lactamasa. Y esto me va a servir también para lo que es el manejo. Miren, por ejemplo, esta es una Klebsiella KPC, y van a ver así, a R, a todo. ¿Qué le doy al paciente? La otra, la del grupo B, por lo menos sensible a lo que es el asteronal. Bueno, los santos solos, dicen, ¿no? ¿Qué opciones terapéuticas acá tenemos? Acá usamos los nuevos inhibidores de beta-lactamasa, antibióticos que recién están entrando acá. Por ejemplo, ceftazidima, avibactam, más astronal en lo que es metalo-beta-lactamasa, aprovechando que las metalo-beta-lactamasas del grupo B son aztreonal sensibles. A lo que son las del grupo A, serin beta-lactamasa, se le podría dar lo que es un nuevo antibiótico también, que es ipenicilazatine con relebactam. Son inhibidores de beta-lactamasa nuevos que han salido recién. Y así, para cada grupo de carbapenemasa hay esa alternativa. Como no tenemos a veces esta avibactam, usamos asteronal con carbapenémicos a dosis altas en infusiones prolongadas, intentando de que puedan hacer efecto. Pero idealmente serían los nuevos antibióticos con nuevos inhibidores de beta-lactamasa, ¿no? Y bueno, también hay otras alternativas. Una alternativa muy usada en los hospitales, ¿cuál es? La colistina. Y a veces tú crees que la colistina es el manejo de elección, cuando en realidad es lo único que tenemos acá, por eso es que se usa. Es como la miodarona que les mencionaba, ¿no? Esto es lo que es en realidad el manejo de elección. Y para acabar, ustedes saben quién fue ese genio, ¿no? Fue el que descubrió la penicilina. Saben que por su descubrimiento le dieron el premio Nobel, ¿no es cierto? Y en esos años no se sabía nada de lo que es la resistencia, o sea, no existía la resistencia bacteriana. Sin embargo, él en su discurso, cuando recibió ese premio, ¿qué cosa dijo? El mal uso de la penicilina podría llevar a la selección de bacterias resistentes. El hombre ignorante puede fácilmente exponer sus microbios a dosis insuficientes de la droga, a esos microbios resistentes a la penicilina en lugar de matar. El que puede ser culpable de ese abuso será responsable de la muerte de personas. O sea, ya desde ese tiempo estaba suponiendo todo lo que podía pasar. ¿Han entendido, no? Sí. Tremenda, gracias. Acá en Villa María todos son resistentes a amoxicilina, creo. En Villa María todos piden su amoxicilina al farmacéutico. Dame amoxicilina, dame amoxicilina. ¿Ah, sí, no? Es clásico, los vecinos dicen, tienes que tomar amoxicilina para tu gripe. Ah, ya. A todos. Se enfermaron, ¿qué le estás dando? Pero solamente una penicilina.
Ay, qué cansado. No sé cortar tu grabación ni nada.